Gracias, Carla. El gran Cerati, grandísimo, grandísimo Cerati. No te creo, es una, en fin, el título que serviría para titular muchas cosas de nuestra realidad nacional. Actualmente, vamos a ver cómo va, digo, por algunas encuestas, ¿no? El 53% de los peruanos cree que la democracia está en peligro, según Ipsos. En fin, son números, hay números, digamos, todavía más alarmantes en términos de credibilidad y de la situación actual y por supuesto el futuro y lo importante, ¿no? Lo importante que es el horizonte de gobernabilidad que, qué duda cabe, pues afecta al desarrollo económico, afecta a la estabilidad del país en un momento en el cual en realidad nuestras prioridades, hay que reconocerlo, deberían ser otras. Vamos a conversar con dos politólogos destacados, Eduardo Darllán, Carlos León Moya, a quien les damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches, Eduardo, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, ¿está con el audio? Sí. Ahora ¿Se sí. me escucha o no se me escucha? No, acá sí, perdón, Eduardo. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, a ver, Eduardo, hemos ido conversando en las últimas semanas, con Carlos también en las semanas anteriores, incluso antes de la segunda vuelta, y bueno, estamos donde estamos. ¿Cuál es el punto, Eduardo, en el cual podríamos tener como digo, un camino de gobernabilidad? Veámoslo en términos positivos, propositivos, si es que cabe el deseo. La pone difícil. Creo que pasa por un reconocimiento desde el Ejecutivo que se han hecho cosas mal, que tienes que bajar la tensión y bajar la desconfianza, no solo en términos ideológicos, que es alta y exacerbada, pues especialmente por la forma como terminó la elección y el tipo de teorías conspirativas que hubo al final, sino también en términos de dar ciertas garantías al país de un manejo responsable, ¿no? Y cuidadoso de la cosa pública, especialmente la economía. Y por el lado del Congreso tiene que haber cierto pragmatismo, creo yo, de estos partidos intermedios que se han portado mal en el pasado, pero que también se están jugando la credibilidad, como APP, Acción Popular, que frente a un lado que está pues más conspirativo y más tendiente al choque, este grupo debería ser el balance, ¿no? Fiscalización, pero cuidado de tampoco exacerbar o seguirla como furgón de cola de los grupos más radicales en el Congreso. Porque parece que el ánimo de la gente está bien de mediadora, ¿no? Tú ves una evaluación negativa del Ejecutivo, pero también del Congreso y desconfianza del Congreso. Entonces creo que más bien llama en esta tensión que se está viviendo a que ambos entiendan que se le están jugando en términos del éxito de un gobierno y por el lado el éxito de la legitimidad de un Congreso que va a ser el que tiene que ponerle límites si estas tendencias más autoritarias del otro lado se exacerban, ¿no? Ahora, Carlos, nosotros conversábamos antes de la segunda vuelta y tú interpretabas que había un sector de la población, que creo que te incluías en ella, donde decía, mira, ¿sabes qué? Apostamos, o en todo caso, más que apostar, preferimos, ¿no?, la incertidumbre que puede significar un gobierno de Castillo. Pero vaya resultados, digamos, los que estamos ahora, digamos, enfrentando en términos de incertidumbre y tomándole la pelota, ¿no?, que nos pasa Eduardo, es cómo leemos este Ejecutivo, cómo leer este Ejecutivo, porque no es una sola lectura, tampoco será un Rashomón, pero digamos que cómo lees un Ejecutivo con las señales que nos da hasta ahora, porque evidentemente esas, digamos, esas tendencias autoritarias de las que advierte Eduardo latentes en el Congreso, también, claro, despiertan o pueden ser neutralizadas a partir de la lectura del signo que da el Ejecutivo, ¿no? Sí, a ver, claro, ya me va a caer el garrote por haber dicho lo que dije, pero sí, pero además lo dije esperando cierta improvisación, esperando más cierto caos, porque cuando dije que iba a votar por Pedro Castillo, más fue público, ¿no? No decía vamos a ver un camino de transformación, sino decía lo más probable es que eso sea caótico, contradictorio, sí, y ha ocurrido. Quizás lo que a mí me sorprende es que ha ocurrido muy rápido.
Esperaba caos en los primeros días, ¿no? Pero en las primeras semanas, pero no en las primeras 24 horas. Cuando Pedro Castillo hace un discurso el 28 de julio y el 29 de julio pone el primer ministro Guido Bellido y casi se le cae el gabinete. Que se le caiga el gabinete era algo que no me esperaba. Entonces, creo que eso es uno, ¿no? Lo es abiertamente contradictorio en algunas cosas, con un nivel de improvisación que creo que otros gobiernos quizá han tenido en menor medida, pero es un gobierno que muy rápidamente se tiró bajo su propia luna de miel, ¿no? Es decir, me refiero a los primeros días en los cuales a un nuevo ejecutivo tú le permites recomponer, ¿no? Algunas cosas y le permites algunos errores iniciales. A ese no se lo permite, creo que en buena cuenta, porque el propio gobierno se tiró abajo su propia luna de miel muy rápido, ¿no? Tenés una oposición que venía a cobrarte y a vengarse, pero el gobierno mismo muy rápido se pone la valla, no sé ni siquiera digo que se pone la valla muy alta, ¿no? Se tira la valla abajo. Eduardo habla ahorita de propósito de enmienda, que sería interesante que lo tenga el Ejecutivo. No parece tener mucho propósito de enmienda, ¿no? Y a eso, digamos, estamos enfrentando. Lo que sí me parece que, a diferencia de otras ocasiones, el papel de la oposición también es importante de verlo, que esa es otra posición por momentos muy torpe. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha hecho la bancada de Rafael López Aliaga en estos primeros días. A otros, ¿no?, que están pidiendo de una vez vacancia de manera muy apresurada. Pero también hay otro sector que, claro, que en el Congreso anterior eran como, ¿no?, muy golpistas, digamos, como Alianza para el Progreso y Acción Popular, pero en este Congreso quedan como figuras de centro y figuras con las cuales deberías o podrías dialogar. Allí, por ejemplo, hay también un camino para retomar cierta concertación, que hasta hace unos meses, unas semanas parecía improbable, ¿no? Y ahora parece que hay un espacio ahí, pero yo no sé si los actores están tampoco dispuestos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo juegan esos actores, Eduardo? Porque, a ver, cuando hablamos de ese centro, lo que actores más de derecha dirían los caviares. Y lo que la izquierda de Vladimir Cerrón también llama los caviares. O sea, es decir, se suponía una cierta tensión, ¿no?, por ocupar el significado de este gobierno incierto, y la gente de Perú Libre ha dicho, o sea, con los caviares ni a misa, más o menos, ¿no? Entonces, claro, el centro se ha quedado descolocado, un tanto pasmado ahí, porque no sabes muy bien cuál sería el papel que podrían cumplir. Y en todo caso, en medio de esta polarización, sería saludable que el centro vuelva a jugar un papel. Claro, no tiene exactamente los números del Congreso, no podríamos decir que APP es exactamente, por ejemplo, centro, etcétera, pero hay de todas maneras una expectativa en parte de la población porque ese centro recupere un papel, más que en el debate, de alguna manera un papel en la acción. ¿Es eso posible? Pero yo creo que a César Acuña y a algunos en Acción Popular le va a dar chocaque si tú les dices caviares, ¿no? No me refería, por ese centro, yo no me refería a lo que llamamos caviar, ¿no? Dicho sea de paso, Cerrón le llama caviar a cualquier cosa que sea limeño, ¿no? O sea, ya el concepto que perdió cualquier capacidad de discriminación, ¿no? Ya no sé lo que sea, pero... Guarda con la discriminación, que ahora mismo es también una palabra que puede ser complicada, pero bueno, sí. Adelante. El concepto logra discriminar, ¿no? Pero me refiero a ese centro, ni siquiera le llamaría centro ideológico, ¿no?, sino es un centro más intuitivo, que en la mitad, que es Acción Popular y APP. Yo creo que ese no es un centro con los valores que solemos señalar un centro democrático. Es más, aquellos que están entre dos grupos y que se han dado cuenta que no pueden ser el furgón de cola de López Aliaga y que sí tienen que ponerle ciertos límites a Perú Libre por el tipo de signos que ha dado desde el inicio, ¿no? El nombramiento de Bellido, yo creo, no hay que minimizarlo. Siento bastante duro y bastante fuerte como primera movida de ajedrez. Entonces, no guardo mucha esperanza que estemos hablando de un centro democrático que va a balancear. Creo que va a ser un centro que no le interesan temas como el enfoque de género, no le interesan temas como libertades básicas, probablemente va a estar más preocupado en temas de economía y de qué logro conseguir del Ejecutivo antes que algunas reformas, por ejemplo. Pero mal que bien ese es el centro con el que toca jugar en el Congreso, porque me parece que sí ha logrado distinguirse del ala más dura de Renovación y el fujimorismo que está guardando, creo yo,
un poco de silencio. Algunos se ponen duros, otros más blandos, creo yo, porque se han dado cuenta que su futuro tampoco está en ser el furgón de cola de Renovación Popular. Creo que ha sido alucinante cómo el almirante Montoya ha logrado espantar a todo el mundo en 2 semanas, ¿no? Es un récord mundial, creo, y que muestra que hay un rechazo también de la población a ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ajedrez complicado donde creo que lamentablemente eso que tú has llamado caviar tiene poco que decir, porque en otros momentos sí ha sido una fuerza dentro del Congreso preocupado por libertades, elecciones meritocráticas del tribunal, de ciertos temas, ¿no?, institucionales que ahora digo me lo que parece llaman están caviar, vaciados, ¿no? Eduardo, lo que llaman caviar, no lo estoy llamando No, por yo eso, caviar, pero como tú mismo dices, Cerrón pero por caviarea eso mismo, a todo el mundo, ¿no? Ya no es el pero por terruqueo, eso sino es el mismo, caviareo total, ¿no? No, me queda claro, pero creo que Acuña y Acción Popular, APP, no son pues de este mundo, ¿no? Es algo diferente y habrá que ver cómo se comportan, ¿no? Me parece que ese círculo caviar en el Congreso ha quedado barrido, ¿no? No, casi no hay, ¿no? Es verdad. Ahora, Carlos León Moya, están pasando tantas cosas, realmente, o sea, si estuviéramos en otro momento, podríamos ir desagregando, ¿no?, en el gabinete ministro por ministro, pero otra vez retomando lo de Eduardo, hay que reconocer que lo del Premier Bellido es algo casi nunca antes visto. Digamos, el perfil del primer ministro, lo que representa, hay también y por eso me refería a lo que llaman los caviares, ¿no? Porque esta es una izquierda que reivindica, digamos, una línea ideológica súper dura, ¿no? Digamos, con una suerte de simbiosis, porque siempre que entrevisto a los señores de Perú Libre, todos al final me dicen que Dios me bendiga, ¿no? Entonces, yo pensé que los comunistas eran ateos. De repente tú, que eres un estudioso en la materia, me puedes aclarar ideológicamente la presencia del canciller Béjar, por ejemplo, que es un ícono también de la izquierda marxista. O sea, nada de caviares, olvídate acá, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas esa conformación, Carlos León Moya, desde el aspecto ideológico, más allá de, como señalas, de este autosabotaje de la luna de miel, ¿no? Bueno, vienen de varios lados, ¿no? Hay una cosa que tú podrías llamar una izquierda más moderada, que es de Juntos por el Perú, que claro, No, hasta sin duda. en marzo eran cucos, ahora se han vuelto moderados, ¿no? Al punto que han prendido velitas para que Pedro Franque sea ministro de Economía. Es el mundo al revés. Eso por una Ahora, parte. como decían antes, son señores, esos son señores. Claro, no, sí. Por otra parte, ¿no?, el ala más de Perú Libre, miembros de Perú Libre, y el otro una serie de independientes cuya adscripción seguramente no es ideológica, sino quizás tamical. Pienso en el ministro de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado, que seguramente no es ni marxista, ni leninista, ni nada por el estilo, sino es un circunstancial que logró establecer una posición de confianza con el presidente Castillo. Pero, por ejemplo, mucho el contenido ideológico del gobierno se saca de declaraciones de ministros, se saca de dos ministros, de Guido Bellido por una parte, de Pedro Franque por otra, que tiene una posición ideológica claramente distinta a Guido Bellido, y de Vladimir Cerrón detrás. ¿No? Vladimir Cerrón, que le da un contenido, a una división. Esas divisiones, Lima, lo limeño contra no limeño, lo blanco con lo blanco, casi León Moya, Darián, todas las hace Vladimir Cerrón, pero el presidente Castillo está en absoluto silencio, ¿no? Es decir, yo no he escuchado desde el 28 de julio hasta ahora que el presidente Castillo haya hecho alguna de esas divisiones. Siempre es Cerrón y Bellido, es ¿no? Muy cierto, es muy cierto. Entonces, claro, y cuando hablamos de este signo del gobierno es ¿qué tanto es el signo del gobierno como tal o el signo circunstancial de un grupo de personas de Perú Libre que en este momento tienen una cuota de poder importante? Y quizá no la vayan a dejar, ¿no? Es decir, un poco me estoy adelantando, pero a veces siento que es más probable que este grupo de personas de Perú Libre se mantengan
a lo largo del tiempo a que sean expulsadas por una versión más moderada. No lo sé, el presidente Castillo está tan callado que a veces digo, bueno, estará cómodo, ¿no? Con estas declaraciones. Ahora, otra vez guarda León Moya con el contraste de Darían León Moya, porque Darían y el que habla también podríamos ser cajamarquinos. O sea, todo tiene que... Nos va a poner chapa ahorita. Claro, todo es adaptable. En estos tiempos todo también tiene que ser adaptable. Pero entonces, Eduardo, a ver, el tema de Castillo que habla Carlos, que es muy cierto. O sea, todavía no sabemos muy bien qué piensa Castillo y hoy acaba de lanzar su partido. Y lo que nos dicen los voceros del partido es para darle gobernabilidad con Perú Libre. Entonces ya no sabemos si el tema es que esto más bien te anticipa un sentido de supervivencia del presidente, diciendo con Perú Libre voy a romper en algún momento y voy a necesitar una base, o efectivamente estamos trabajando esta suerte de multiplicidad de varios discursos donde el presidente no necesariamente se compromete, ¿no? Con ese discurso más radical. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas del enigma todavía presidencial? La información sobre Castillo es todavía un enigma. Yo no me creo el argumento de que hay dos socios planeando la toma del poder al milímetro y articulando todo, como tampoco creo esta imagen del Castillo rehén del malvado Cerrón. Hay un grado de similitud de pensamiento, creo, en la forma de ver la política en Castillo mucho más populista, en el otro más marxista-leninista, pero de estos grandes malos que tienen controlado el Perú y que una vez que lleguen los buenos, pues las cosas van a ir mejor. Y hay, sin duda, creo, el gabinete nos ha mostrado que Cerrón tiene un grado de influencia y que Castillo probablemente se sienta seguro frente a aquello que le puede dar Cerrón en el Congreso, ¿no? Me parece claro que era imposible que Castillo rompa con Cerrón porque al otro lado no había nadie dispuesto a recibirlo, se iba a quedar solo. Dicho esto, sin embargo, creo que queda por ver cuál es el margen de maniobra y diferencia. Lo que sí creo que es objetivamente cierto es que Castillo, si fuera inteligente, comenzaría a darse cuenta que no tiene los mismos intereses que Cerrón. Porque Cerrón, me parece claro, está jugando a radicalizar, pensando en su partido, pensando en la elección del próximo año, donde en un país tan fragmentado, si llegas con el mensaje de que tú eres el partido duro, fuerte, que puede representar estos temas en ciertos territorios del país, al partido le va a ir bien, sin importar cómo le vaya al gobierno. Creo que el momento que Castillo se dé cuenta que mucho de lo que está haciendo Cerrón, cómo está actuando, cómo está empujando, cómo está peleando, puede afectar su gobierno, tendrá que darse cuenta que esos intereses no siempre van a ser coincidentes. Quizá eso es lo que este partido, ¿no? Que está intentando crearlo, pero creo de verdad que es un prematuro para saber qué piensa Castillo, porque además Castillo casi no habla, ¿no? Exacto. Ahora, Carlos, en esa ruta, para terminar, evidentemente nos imaginamos que Castillo, si es que tiene también en la cabeza lo que Eduardo está describiendo, digamos, temerá la humanización inevitable, es decir, porque claro, la izquierda clamará traición y la derecha no te va a dar ni la hora, ¿no? Que fue digamos, lo que pasó con Humala, guardando todas las distancias, ¿no? Entonces, digamos, el ayornamiento tampoco es que le vaya a servir mucho a Castillo, o sea, no es que lo vayan a recibir con los brazos abiertos en el Club Nacional por caricaturizar el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino posible de gobernabilidad, Carlos, para terminar, que le quedaría a Castillo en ese caso, si finalmente él dice, bueno, Perú Libre no me va a dar esa gobernabilidad, ¿cómo abro la cancha? Sí, pues hay un trauma generalizado en la izquierda con la humanización, entendida como irse al centro. Ajá. ¿No? Te vas al centro, pierdes aliados y en la derecha nadie te recibe. Entonces hay un trauma que persigue a todos, moderados y radicales. Pero Humala también implicó deshacerse de los aliados de última hora. O digamos, última hora de los aliados que no consideras parte del proyecto, ¿no? Entonces a eso me refería quizá dentro de la diferencia que tienen Castillo y Cerrón, que tienen diferencias, se consideran quizá parte de una visión común, ¿no? Y quizá más común que la que tiene Juntos por el Perú, ¿no? O la que tiene, por ejemplo, Pedro Franque, digamos. Entonces, puede ser que la humanización sea que los aliados de última hora, en este caso los aliados de Abril, terminen fuera de juego. Pero incluso ahí
hay como 3 visiones o 4 visiones que tendrías que conciliar, ¿no? Es Perú Libre o Castillo, Cerrón, si lo dividimos en dos, Juntos por el Perú. Pero por otro lado, en la oposición hay muchas más, ¿no? Es como una pizza súper alargada, ¿no? Tan alargada como López Aliaga, que ha dejado al centro Acción Popular, ¿no? O sea, has alargado todo. Los morados han terminado a la izquierda sorprendentemente. Entonces también dentro de una Los morados oposición... han terminado rojos, sí, pues claro. No, claro, ya, no, junto con Vizcarra, ¿no? Y López Aliaga al otro extremo, el fujimorismo, que no sabe muy bien a dónde ir. Entonces, dentro de eso, claro, por una parte tienes al Ejecutivo, que tiene que considerar 3 visiones quizá, pero claro, en la oposición, para hablar también del otro lado de la gobernabilidad, tienes muchas más, ¿no? Que implican si van a la calle, si no van a la calle, si piden vacancias, si piden golpe de Estado, si entonces bajan todo el gabinete, si se bajan todo el gabinete, se baja ministro por ministro. Y ahora también en estas semanas que todos hemos estado viendo qué es lo que hace el Ejecutivo del lado de la oposición, también hay ese problema, ¿no? Que no tienen todavía una visión en conjunto. Entonces, yo no sé cuál sea el escenario, pero parece hasta ahora más probable, ¿no? Que en el Ejecutivo que quizá termine ganando por las siguientes semanas, porque no quiero hablar de meses, ¿no? Cierta gobernabilidad porque en la oposición no se ponen de acuerdo y quizá no lo logren, ¿no? Está yendo más o menos bien, bueno, no más o menos bien, pero digamos, ha sacado un poquito la nariz del agua porque la oposición se están, ¿no?, sacando los cuchillos entre ellos. Y casi que le hacen un favor al Ejecutivo y quizás eso vaya a pasar en las siguientes semanas. Bueno, vamos, seguramente entonces será motivo para repetir esta conversación tan entretenida de los cajamarquinos y León Moya, porque me van a permitir en esta situación, yo me voy a entretener todo lo que pueda. Así que gracias amigos por estar con nosotros y que se repita. Vamos a ir, gracias, Enrique. vamos a ir a una pausa y vamos a estar aquí en nuestros estudios. Vamos a seguir entreteniéndonos en realidad, porque está en nuestros estudios Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, partido del cual se ha hablado muchísimo en esta conversación previa y seguramente vamos a poder aclarar algunos puntos. Volvemos. Antes de comenzar nuestra siguiente entrevista, vamos a repasar un par de tweets. A ver, tenemos uno que es de la presidenta del Congreso. ¿Lo lanzamos? Ahí está. Mari Carmen Alba, hemos recibido el mensaje del presidente Pedro Castillo para hacer una visita protocolar a la mesa directiva del Congreso el día de mañana a primera hora. Ratificamos nuestra voluntad de diálogo democrático por el bien de nuestro país, respetando siempre el Estado de Derecho, lo dice la presidenta del Congreso. Uno más. No. Es claro, uno del presidente Castillo, el presidente Pedro Castillo Terrones. El Perú necesita de sus actores civiles, económicos, gremiales, profesionales y culturales para superar la crisis causada por la pandemia. Invocamos a los agentes económicos a que sigan cumpliendo con sus obligaciones tributarias y saludamos a los que han honrado sus deudas. Bueno, es en realidad un mensaje como lo dice el mismo presidente de la República, a los agentes económicos en este contexto pues, de subida de precios, incertidumbre y demás. Le damos la bienvenida ahora sí en nuestros estudios a Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular. Congresista, gracias por estar con nosotros en nuestros estudios. Muchas gracias. Renovación Popular está en la noticia, ha sido aludido en realidad el partido repetidamente por nuestros anteriores invitados, que precisamente tocaban el tema pues, del alejamiento, ¿no?, de Norma Yarro, de los demás parlamentarios. ¿Han sido cuántos? ¿3, 4? Tres, ¿no? En esta última ocasión 3. Y bueno, ustedes respaldan al almirante Montoya, niegan este hostigamiento y Rafael López Aliaga ha reaparecido para referirse a un alejamiento temporal de Norma Yarro. Me imagino que abriga la esperanza que la congresista Yarro y por añadidura los otros congresistas retornen al redil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Renovación? A ver, cuéntenos. A ver, es normal que en una bancada existan pues discrepancias, ¿no? Existan a veces choque de liderazgos
Lamentablemente esta situación no pudo salvarse, no hubo consenso, no hubo acuerdo frente a estas discrepancias y la señora Yarrow junto con los otros dos congresistas pues tomaron la decisión de retirarse, ¿no? Nosotros negamos rotundamente que haya sido por temas de hostigamiento o por prácticas antidemocráticas o dictatoriales. Eso se puede demostrar con el hecho, por ejemplo, de que el congresista Jessica Córdoba, que es una de las renunciantes, ha presentado un proyecto de ley, ¿no?, para su región Chiclayo, que cuenta con todas las firmas de la bancada, incluida la del vocero del almirante Montoya. Además, también nosotros como bancada la respaldamos en un comunicado público frente a las denuncias que ella viene recibiendo allá en Lambayeque. Entonces, eso demuestra que nosotros hemos estado respaldando siempre a nuestros congresistas. El mismo congresista Bazán, que también es un renunciante, también ha presentado un proyecto de ley que cuenta con las firmas de la bancada. Entonces, eso niega, ¿no?, digamos, destruye esa versión de que en la bancada no se estaría practicando la democracia. Pero, como sí, pero acusan de autoritario pues a Montoya, digamos, en su estilo. El almirante siempre nos ha dado entrevistas, hay que reconocerlo, y es lo que él dice, que siempre que lo buscan, él da las entrevistas, correcto, pero ha llamado traidora de manera reiterada a Yarrow. ¿Se va de boca el almirante Montoya? Bueno, ha sido una expresión legítima que él ha hecho. Él considera... Pero es que pasa, no, es que es un término que él ha utilizado y que él considera que se presta mejor para lo que ha ocurrido, ¿no? El hecho de que 3 miembros de su bancada no hayan votado por él, pese a que ya la lista 3, que supuestamente era el cuco, ¿no es cierto?, había caído. Entonces él ya asumió eso como una traición. Nosotros también hemos asumido esto como un acto desleal de parte de ellos, ¿no? Entonces ha sido más que nada por eso, no ha sido por un tema de autoritarismo. Ellos han tenido las comisiones, la misma congresista Norma Yarrow iba a presidir la comisión de descentralización, que era la que buscábamos nosotros como bancada de Renovación Popular. Entonces han habido ciertas afirmaciones que yo como vocero alterno de la bancada tengo que negar rotundamente. ¿Van a esperar entonces que el tema se enfríe para ver si hay una reconciliación? No, ¿En renovación? Yo creo que en política... ¿O se van a quedar con la bancada ya, digamos? Yo creo que en política debemos aprender a tomar decisiones firmes y contundentes, ¿no? No podemos estar siendo volubles en nuestras decisiones. Yo no sé qué piensan los colegas de Avanza País que han escuchado que ellos van solamente por un año y luego lo van a dejar. Bueno, eso va a ser decisión de ellos, ¿no? Pero no creo que esto sea saludable para la política peruana de hoy, que existan políticos pues que tengan estas afirmaciones tan volubles, ¿no? Ahora, ¿qué piensa de esta crítica recurrente que señala pues que Renovación está tan a la derecha que está centrando a todo el mundo? Acaban de decir los analistas o sea, es decir, López Aliaga casi pasa la segunda vuelta, tenía una posición expectante, recogía, digamos, esa posición de repente conservadora, que además está de moda en el mundo, no es solamente en un sector de la política peruana, y parece perderse ese capital rápidamente. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo se van a ubicar ustedes en el Congreso para recuperar protagonismo y viada? Bueno, estamos con acciones concretas, ¿no? Con trabajo, y lo estamos haciendo. Creo que estamos siendo respaldados por nuestra población que ha votado por esta bancada. Se sienten representados, así lo hacen saber cuando escuchan y se enteran, por ejemplo, de mociones que hemos presentado, de requerimientos, de proyectos de ley que estamos presentando. En ese sentido, creo que no hay una falencia en ese sentido. Usted ha presentado uno sobre el TC. El día de ayer lo presenté y el día de hoy lo he para anunciado. que no ejerzan los que tienen cargo vencido, pero ¿cómo así? Si sabemos que tiene que seguir el TC adelante hasta que lleguen sus reemplazos. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto de ley? Es respetar la primacía de la Constitución. La Constitución en su artículo 201 señala claramente que los magistrados del Tribunal Constitucional ejercen funciones por 5 años, ¿no? Hoy en día esos magistrados, 6 de los magistrados ya llevan 7 años y 1 mes. Entonces, para salvaguardar el principio de alternancia, que es justamente un principio en el cual se fundamenta nuestro sistema democrático, tenemos que aplicar ciertas correcciones. Y esta corrección justamente se hace en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Principalmente estamos pretendiendo modificar el artículo 9 y el artículo 10 para que no haya esta permanencia, ¿no?, que puede incluso llevar a politizar
estas decisiones de tan importante... ¿Y por qué no apoyar más bien tribunal, ¿no? la iniciativa de la congresista Chirinos en el sentido bueno, es que no es excluyente, no es excluyente. Estamos planteando que sea paralelo, ¿no? Que se dé la elección de todas maneras, porque es un tema prioritario. La propia presidenta del Congreso así lo ha hecho saber también. Apoyamos esa moción de la congresista Chirinos para que se retome esta elección, y paralelo a esto hemos presentado este proyecto que va a tener sus caminos, va a tener sus procedimientos, no solamente va a ser vista incluso hasta en 2 comisiones para que después sea aprobado en el Pleno del Congreso. Una cosa no excluye a la otra, ¿no? Creemos que ambos pueden ir de la mano. Quiero también precisar que mi proyecto de ley también establece que el Tribunal Constitucional tiene que avisarle al Congreso 12 meses antes, ¿no?, del término del mandato de un magistrado. Esto le va a dar mucho tiempo para que el Congreso pueda elegir a los reemplazantes, ¿no? Bien, bueno, a ver, el otro tema es el legislador Esdras Medina, es el que va a presidir la comisión. Esdras de Medina, sí, Esdras así es. Medina. Y él es integrante de Con Mis Hijos No Te Metas, y es la Comisión de Educación. ¿No temen ustedes ahí que se abra también un frente de conflictividad? Bueno, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas es un colectivo ciudadano legítimo que ha enarbolado la defensa del derecho de los padres por salvaguardar la educación de sus hijos, ¿no? Es parte también del tema de la educación. Sin embargo, ¿Usted acompaña esa línea? Sí, por digamos, supuesto, ¿no? ideológica? Porque el derecho fundamental de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. El congresista Esdras Medina tiene todos los pergaminos para poder llevar a cabo esa comisión, porque él es egresado de la carrera de educación por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y además en su ciudad, Arequipa, ha trabajado muchos años en la Dirección Regional de Educación y en la UGEL Arequipa. Aquí hay, digamos, varios actores en juego, porque está, por supuesto, un presidente de la República, que es parte del magisterio. No es parte de Con Mis Hijos No Te Metas, no es probablemente el más liberal, pero no es parte de Con Mis Hijos No Te Metas. Tienes una bancada de maestros, o la mitad al menos son maestros, y tienes un ministro de Educación, que es un maestro reconocido, por cierto, pero no sabemos en todo caso cómo va a reaccionar a estas propuestas. En términos de la agenda que ustedes quieren instalar en educación, ya con la presidencia en sí de la comisión, ¿por dónde va? ¿Cuáles son las acciones principales? Buscar la calidad de la educación, buscar, por ejemplo, que se implementen las tablets, ¿no? Estas tablets que nos había prometido el señor Vizcarra, que nunca llegaron, que llegaron de manera ineficiente. Fortalecer la educación virtual, hoy que es tan necesario en tiempos de pandemia, el regreso seguro a las clases, ¿no? El fortalecimiento del sector de educación en general, no es una agenda específica, es el sector pero ¿van a impulsar educación. proyectos que tengan que ver con los lineamientos de Con Mis Hijos No Te Metas? Es que los lineamientos no es que Con Mis Hijos No Te Metas se los ha inventado, están en la Constitución. El respeto del derecho de los padres está en la Constitución. No, ya, Entonces, no lo discuto, pero la interpretación de ese derecho pues tiene matices. Ustedes van a trabajar en concreto proyectos de ley alrededor de esa interpretación. Vamos a priorizar el sector de educación en general. Bueno, entonces todavía no, en fin, el sector de educación en general, entonces Porque esto es bastante abierto. Tiene muchas falencias el sector de educación en todos los niveles. Dígame, ¿no? por favor, Educación alguna. superior, la educación básica, tiene ciertas falencias, ¿no? Y hoy más se ha podido demostrar con el tema de la pandemia. Ha habido mucha abandono de los estudiantes a sus clases virtuales. Esos chicos tienen que recuperar esas clases, porque si no, Es una tragedia, el sector de es educación realmente se va a sentir bastante perjudicado. Entonces ¿no? ustedes van a priorizar en todo caso las urgencias ahora mismo. Por supuesto. Ok, a ver, hay otro proyecto de ley para que sentenciados o incluso personas con acusación fiscal no puedan ser ministros, no puedan ceñirse un fajito. Ese es el proyecto de ley del congresista Bazán, hoy renunciante de la bancada de Renovación Popular. Entonces ya en ese caso ahí sí usted no responde por eso, o sí le parece, Bueno, sí le parece viable. lo vamos a tener que discutir ya no en la bancada, porque ya esto ya ha sido presentado, lo vamos a tener que discutir en la comisión para ver si puede ser viable y si afecta o no afecta algún derecho fundamental, ¿no? Entiendo que la intención del proyecto de ley es justamente evitar que personas procesadas por terrorismo, uno de ellos es que asuma un cargo tan importante como ser ministro, por ejemplo. Bien. ¿Cómo ve? Bueno, ahorita la presidenta del Congreso acaba de anunciar esta visita, ¿no?, que va a hacer el presidente Castillo a la mesa directiva.
¿Cómo ve el voto de investidura, el voto de confianza al gabinete Bellido? Nosotros como bancada le hemos hecho requerimientos públicos. Nosotros queremos dialogar, queremos concertar, queremos que no haya impedimento para darle este voto de confianza por la estabilidad del país. Sin embargo, hemos visto renuencia de parte del Ejecutivo de poder reconocer siquiera el error de haber designado ministros que no cumplen con el perfil idóneo. Entonces, frente a esa situación de renuencia, lamentablemente no hay concertación que valga. Si el presidente Castillo mañana va a ir al Congreso para conversar con la mesa directiva, yo espero que no solo sea una reunión para la foto o como un saludo a la bandera, sino que se tomen acciones concretas, acciones que lleven realmente a la concertación que todos los peruanos necesitamos en este momento tan de crisis que vivimos. Montoya adelantó que una opción era interpelar a cada uno de los ministros. Es parte de nuestro ejercicio. Sí, por supuesto. Digamos, porque sabemos que obviamente el negarle la confianza a un gabinete controversial como este, es cierto, Así es. ¿no? Pero negarle la confianza a un gabinete es, digamos, estratégicamente complicado para el Congreso, en términos de lo que ya sabemos, Así es. la facultad presidencial cuando te censuran a 2 gabinetes, ¿verdad? Así es. Entonces, me imagino que se abren otras vías de control político. Sí, Las que se podrían privilegiar, Renovación privilegiaría esa el vía. tema de la interpelación creo que es una vía adecuada. O sea, nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que el día que vengan a pedir investidura, al menos los que estén dentro de esa plancha, sean personas idóneas. No estamos pidiendo que sea nuestra gente, estamos pidiendo que al menos cumplan los requisitos mínimos y no tengan pues antecedentes con grupos subversivos, que creo que es lo que ha generado tanta malestar en la población, ¿no? Congresista, yo le voy a hacer una pregunta fastidiosa, pero usted es el vocero alterno, así que se la tengo que hacer. Las redes sociales se han inundado en los últimos días de aseveraciones sobre una intervención del el ex candidato López Aliaga. Por decirlo de alguna manera, lo han visto con mucha sazón en un programa de televisión y se han hecho, insisto, alusiones sobre ciertos hábitos. ¿Ustedes han conversado con el líder de su partido de este tema? ¿Él les ha respondido algo? ¿Les ha dado las seguridades del caso al respecto? Mire, nosotros los que conocemos a Rafael López Aliaga, digamos, a mayor profundidad, porque tenemos ya no solamente una relación de líder y militante, sino también de amigos, porque lo conocen de cerca. Ese es el clima que Rafael nos invita, ¿no? Sabemos de que él tiene ciertas peculiaridades en su forma de hablar que a veces se le confunde con un estado de ebriedad, si eso es lo que usted quiere decir, ¿no? Entonces, él hemos escuchado varias veces tener esa particularidad. Yo no considero de que haya estado en ese estado. El ingeniero Rafael López Aliaga es una persona responsable, al cual admiramos mucho. Y sin embargo, lejos de ver las formas en cómo él habla, creo que debemos prestar atención al fondo, ¿no? Las cosas que dice creo que son las más importantes. No, sin duda, pero también es lógico, digamos, la inquietud ciudadana por supuesto, porque un líder político, digamos, tenga ciertos excesos por ese lado. Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos hoy en nuestros estudios. Vamos a una pausa y regresamos con el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra. Acá estamos. Sí, el periodista Daniel Llovera enfrenta una querella, ¿no? Porque reveló un presunto tráfico de tierras vinculado con la orden del sodalicio, que por supuesto enfrenta otros casos y situaciones. Esto fue desarrollado en un documental y se ha presentado un amicus curiae, que es esta opinión, ¿no?, de especialistas, ¿no?, ante el caso en defensa de la libertad de expresión. Ronald Gamarra es precisamente el procurador, por supuesto, anticorrupción, es abogado del periodista Daniel Llovera y nos va a comentar cuál es la naturaleza de este caso y, por supuesto, de este recurso que, como repetimos, tiene de fondo la defensa de la libertad de expresión. ¿Cómo está, doctor Gamarra? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien.
Cuéntenos, por favor, el contexto del caso y el significado de este recurso. Bueno, a ver, en diciembre del 2016, la cadena Al Jazeera y Daniel Llovera hicieron público un reportaje denominado El escándalo del sodalicio, en la que se entrevistó a una serie de personas cuyas versiones y documentos que aparejaron orientaban la investigación en el sentido de que la Asociación Civil San Juan Bautista, perteneciente al sodalicio, y en ese momento representada por Carlos Gómez de la Torre Pretel, habría pagado sumas de dinero a una organización criminal denominada la Gran Cruz del Norte, para que los miembros de esta organización realicen desalojos a pobladores, básicamente campesinos de Piura, para luego apoderarse de estas tierras y realizar negocios inmobiliarios, ¿no? Sobre esa base, Carlos Gómez de la Torre de Pretel se ha sentido agraviado en su honor y ha presentado en julio del 19 una querella por su difamación agravada en contra del periodista Daniel Llovera, ¿no? En realidad aquí se trata de un viejo debate entre dos derechos fundamentales, ¿no? La libertad de expresión y el derecho al honor, ¿no? Eso es un tema, digamos, que muchas veces es utilizado justamente para impedir la emisión de reportajes, de investigación, y en general para impedir la actuación del periodismo independiente para hacer destapes o simplemente para cumplir con su labor de informar a la sociedad respecto de hechos de trascendencia pública. Bien, ¿y el recurso entonces del amicus? Sí, bueno, mire, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos le ha encargado a un abogado experto, Tito Pereira, para que elabore un escrito, un informe que ha sido ya presentado el día de hoy al juez de la causa, siendo un tercero ajeno al litigio, pero que presenta argumentos que son imprescindibles para una correcta decisión, ¿no? Lo que nosotros especializado, efectivamente... además Pereira, en temas de libertad de expresión, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No es un ajeno a estos temas, sino por el contrario, es una persona con mucha experiencia y que además él mismo ha llevado adelante varios temas vinculados a la libertad de expresión, ¿no? Mire, básicamente aquí de lo que se trata es que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que forma parte el Perú. Por lo tanto, ese es un derecho que lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como todo derecho, no es un derecho ilimitado. Evidentemente, tiene que actuar en consonancia con otros derechos, ¿no? Pero ahí tenemos que ver, digamos, en principio, si es que efectivamente se colisiona o no, en este caso concreto, con el derecho al honor, ¿no? Y a partir de la querella presentada, nosotros decimos que no, porque en principio se le imputa al periodista Daniel Llovera hechos que él no ha señalado en el reportaje y que tampoco se desprenden del reportaje, ¿no? Son interpretaciones del señor Gómez de la Torre Pretel, pero que no tienen un correlato en el reportaje que fue efectivamente emitido, ¿no? Pero por lo demás, en términos generales, también habría que decir que hay formas de resolver estos supuestos conflictos, ¿no? Y la libertad de expresión es una libertad preferente frente al derecho al honor, pero hay que verlo siempre en el caso en concreto, ¿no? Ahora, ¿en qué punto está el caso, el proceso? Bueno, este proceso se ha venido desarrollando, como digo, desde mediados del 2019. Ha sufrido algunas demoras producto de la pandemia, que ha afectado también el acceso a la justicia y la labor de los magistrados. Las partes han prestado ya sus declaraciones, se están tomando las testimoniales precisamente de los testigos. Y ahora se ha adjuntado este informe de Amicus Curiae,
Y nosotros entendemos que en los próximos meses el juez ya está expedito para emitir una sentencia, ¿no? La que corresponde. Nosotros decimos básicamente que aquí el periodista Daniel Llovera ha ejercido un derecho, que es una causa de justificación además. Es decir, a nadie se le puede penalizar por ejercer un derecho. ¿Qué derecho? La libertad de expresión, precisamente, ¿no? Muy bien. Bueno, estaremos pendientes de la resolución del caso. Queremos aprovechar su presencia, doctor Gamarra, para conocer su opinión sobre la ruta que está tomando el gobierno. Usted, por supuesto, fue, como sabemos, muy opositor a la candidatura de Keiko Fujimori y entiendo ha expresado reservas también sobre las primeras decisiones tomadas por el presidente Castillo. ¿Cómo observa la situación? Bueno, mire, yo defendí el voto popular, que en este caso coincidía con el triunfo del candidato, en ese entonces candidato Castillo, ¿no? Pero ya una vez proclamado presidente, evidentemente he sido muy crítico, soy muy crítico porque considero que se ha equivocado, que tuvo un buen inicio con el discurso del 28, pero que lo borró el día 29 y los días subsiguientes con la designación del señor Bellido como presidente del Consejo de Ministros, una persona que no ha deslindado con el violentismo, homofóbico, misógino, etcétera, 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 ¿no? Y además con unos nombramientos y designaciones absolutamente de personajes impresentables. Tampoco estoy de acuerdo con que no preste declaraciones a la prensa, que actúe, digamos, sin la necesaria transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no me lleva a mí a ser parte de aquellos que chillan por una vacancia, pero que para la cual, además, digo yo, no hay argumento ninguno en absoluto. Hay que ser críticos, hay que defender la democracia, pero el señor Castillo es nuestro presidente, es el presidente del Perú, y hay que apoyarlo en las gestiones positivas, hay que fiscalizarlo siempre y hay que criticarlo en los errores que viene cometiendo. O sea, este discurso usted lo considera evidentemente pues antidemocrático. Bueno, no se han recuperado de la derrota sufrida y han simplemente cambiado el discurso del fraude por el de la vacancia, ¿no? En ambas situaciones, sin que existan causas objetivas para ello, ¿no? Perfecto, vamos, pero espera en todo caso un propósito de enmienda dentro entonces del desarrollo que se expresa sobre todo en la conformación del gabinete. Bueno, yo espero sinceramente que el señor Castillo en su momento prescinda del señor Bellido y se aparte lo más que pueda del señor Cerrón. Ahí está entonces el centro de la discusión. Muchas gracias, Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, por acompañarnos. Bastante clara su intervención. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Terminemos pues en un tono optimista. Mañana llegan más de 550,000 dosis de Pfizer y el 15 está llegando 1 millón de Sinopharm, el domingo 15. Así que bueno, la vacunación va a recuperar su ritmo. Por favor, vacúnense, vayan por su segunda dosis a quienes les toca y así vamos. Vamos 15.470.279 dosis aplicadas. En primera dosis el total es 9.028.958 y el total de segunda dosis son 6.441.321. Así que sigamos poniendo el hombro y sigamos con la programación de TV Perú. Los invito a continuar con En Pared toda la información deportiva que tiene, como ya sabemos estos días, el subtítulo de Messi. Y nos reencontramos mañana. Tengan una excelente noche. Cuídense. Chao.